fue bastante notable en cuanto a historia y a origen, ¿no es cierto? Sí, comprendiendo las raíces del camino que estamos realizando y que estamos empezando a realizar, a armar la historia toda, ¿no? Porque la verdad que fue muy interesante todo lo que fuimos encontrando en este territorio. Así es. Tal vez lo que nos sorprendió más fue llegar a un punto de inicio de lo que es lo que para nosotros comienza en estas instancias, que es el camino de Isis, ¿no? El camino de la diosa por la tierra. Acá lo que observamos en montones de casos es que mucha de esa ideología estaba completamente mantenida, a pesar de las invasiones, a pesar de todo lo que vos decías, que sufrió la cultura en sí. Lo que se pudo hacer es no perder de alguna forma la identificación de la mujer como en igual frente al hombre, ¿no es cierto? Y muchas claves históricas, como por ejemplo el Hachkar, que es algo que se da solamente en esta región del mundo y que por más simbolismo cristiano que podamos ponerle, se nota claramente una raíz mucho más antigua y con otro significado mucho más amplio, que tiene que ver con el universo, con la verdad, con el entramado de toda esta realidad que estamos formando. Que viene de un legado mucho más antiguo. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos hemos observado que muchas de las personas de aquí, a pesar de que hay que tener en cuenta que tienen mucha parte de su cultura, mucha parte de su historia en Turquía, es decir, que no tienen acceso, también lo que se basan en la historia es simplemente con un cierto orgullo de decir, esta es la historia y desde aquí nace todo. Pero nosotros siempre tratamos de ir un poquito más allá y decir de dónde vino eso, que acá floreció de alguna forma y también después se fue al mundo, como en el caso de los celtas, ¿no? Entonces, remarcar en el sentido de que, bien, la historia de alguna forma de aquí nace para otras culturas, pero ¿de dónde viene esa semilla, ¿no es cierto? Lo que vimos es que Oriente Medio en sí es como un motor y un nido para toda la creación de la humanidad. Desde los principios de la historia de la humanidad, el Golfo Pérsico, por ejemplo, ha sido un espacio, un jardín del Edén, como le llamaban en la Biblia, donde se empezó a gestar algo importante. El mar como algo importante en relación a todo esto, como lo habíamos visto en Hormuz, y cómo las civilizaciones empezaron a nacer, por más que no hayan sido gestadas las grandes civilizaciones al principio en este territorio, acorde a lo que fuimos descubriendo, por ejemplo, con las grandes civilizaciones que hubo en el Pacífico, que luego surgieron desde aquí también la genética, pero que estuvieron en el Atlántico. Y cómo este territorio, en realidad, una y otra vez se vuelve el núcleo por donde todas esas culturas, por más lejos que se vayan, vuelven a transitar. Como vimos, tanto mongoles, chinos, egipcios, atlantes, lemurianos también, han pasado todos por este territorio y por alguna razón, que yo creo que es geográfica, debido a que estamos justo cerca de las montañas del Cáucaso y eso hace que sea un límite contra las glaciaciones, un paso obligado entre los dos mares, ¿no? Y que está entre el desierto, pero son valles fértiles. Era un lugar perfecto, por ejemplo, como hemos observado. Un lugar perfecto de migraciones entre Asia, África, Europa. Si tengo que pasar y salir, como fue el caso cuando los atlantes empezaron a recorrer las tierras en busca, ¿no?, de un lugar, era perfecto, porque valles totalmente, como vos decís, fértiles, a reparo de posibles bárbaros. Entonces, digamos que lo que tornó también esta cultura, de alguna forma, como un receptáculo de información de culturas aún más antiguas, fue, digamos, su geografía también y fue el lugar en el que estaban. Es decir, no solamente podemos ver en la historia como un renacimiento a partir de aquí, sino un lugar en donde se ofreció hogar a muchas antiguas culturas que venían, ¿no es cierto?, dando la vuelta, por lo menos por todo lo que es Europa y Medio Oriente, sí, y que venían también desde el Pacífico. Teniendo en cuenta de que la última vez que hubo una gran migración
debido al cambio climático de la Tierra y el anochecer galáctico fue hace aproximadamente 12, 14.000 años atrás. Obviamente la cultura en esos 2000 años de por medio hicieron que en estos últimos 10.000 años se forjara en este territorio una de las bases que permitió que después se empezase a gestar una nueva forma de interpretar la cultura atlante. En este territorio han emergido y han surgido desde el desierto, desde el exilio de los atlantes a través del Mediterráneo, las culturas básicas que han migrado por el mundo y que han marcado todavía una clave que es el exilio constante, una clave atlante que es el exilio y el orgullo por su pueblo y su nación. Fijémonos que desde este territorio se empezaron a pelear las castas atlantes debido a que no encontraban un territorio y se fueron separando, los hebreos, los armenios, los arios en Asia, ¿sí? Un montón de grupos importantes en la historia que comparten todos los símbolos y que se ve muy claro que se comparten todos los símbolos y que nos dejan algo bien en claro. Desde aquí es uno de los territorios donde se intentó gestar una especie de nueva Atlantis o una especie de nueva humanidad debido al exilio desde África y desde el Atlántico, y que es el paso elegido debido a que es un paso obligado para la conexión entre varios continentes y que es un lugar donde se eligió volver a recrear una especie de civilización que pudiese ofrecer a la humanidad todavía ese conocimiento. No obstante, lo que quería aclarar sobre esto es que lo que hemos notado y lo que se nos ha comunicado a la vibración del ambiente es una clave fundamental, que es: no volvamos a repetir la historia. Todos los pueblos que han nacido de la Atlántida y que se ven, que han surgido de este territorio nuevamente hacia todas partes de Europa, los indoeuropeos, ¿no? Por todas partes de Asia y África, todos comparten algo, que es un dolor por haber sido exiliados, y repetidamente en la historia se repite genéticamente, vuelve a suceder, tanto entre los mismos hermanos que se echan, que se pelean entre sí, vuelve a repetirse esa historia una y otra vez de un genocidio, de un exilio. Que a nivel universal nosotros lo vemos como una gran cuota karmática, ¿no es cierto? Una gran liberación karmática. Es decir, estadios que venían desde Atlántida y que realmente entre hermanos han equilibrado ese estado de karma. Está claro que todos ellos, todas estas culturas son claves para la evolución de la humanidad. Todos tienen partes de las herramientas que han hecho crear y que han hecho surgir a todas las otras culturas del planeta, prácticamente, a expensas de las aborígenes, pero sobre todo las occidentales, las europeas, las asiáticas, todas han surgido de este territorio y todas compartimos esa misma historia que debemos sanar. Por eso podemos decir que este lugar fue una especie de incubadora de lo que es la cultura, digamos, que después se repartió por todo lo que fue Europa, por todas las posteriores culturas que podemos llegar a estudiar nosotros medianamente contemporáneos, ¿no? Dentro de una gran historia. Y también volver a remarcar que reconociendo esa historia, reconociéndola, la única manera es acercarse a no cometer digamos, la misma experiencia, sino tomarlo y ir más allá, porque si no, como vos decís, estamos repitiendo una y otra vez el mismo ciclo, y como seres eso prácticamente no es una evolución constante, sino que es un estado de letargo. ¿Sí? Como hoy veníamos hablando también, estos pueblos han vivido kármicamente un constante genocidio y exilio, y no es un genocidio de exilio que solamente corresponde a estos pueblos. No hubo solamente un genocidio armenio ni un genocidio hebreo, sino que hay algo más allá de todo esto. Ellos son padres y madres de nuestra cultura prácticamente desde hace más de 10.000 años, y por ende ese genocidio, como decía Jobbik,
no es solamente de personas, sino de la historia de la humanidad, porque se ha borrado, se ha terminado con las raíces de esos pueblos que son también nuestras raíces, y por lo tanto todo lo que le haya sucedido a estos pueblos en realidad nos lo han hecho a nosotros, nos lo han hecho a toda la humanidad, y a ellos mismos, incluso a los que han provocado esos conflictos, esos karmas. Ellos mismos también se han generado ese conflicto de borrar las raíces, de perder el sentido. Fíjense lo importante e interesante que vimos de que aquí también se honraba a la deidad, igual que en Japón, femenina como el sol, cosa que en muchas culturas se interpreta como deidad masculina. Y eso es otra interpretación que tenemos que recuperar. Hace 10.000 años estas regiones se mantenían por un matriarcado que mantenía al hombre y la mujer por igual, y que llevaban un mensaje femenino de la divinidad de creación y co-creación de la humanidad, y que hoy estamos intentando volver a recuperar. Yo creo que lo que estamos analizando aquí, la mayoría de las cosas son hipótesis, que hay pruebas dispersas y que la mayoría de esa historia está o borrada o prohibida aún hoy a través de todos los conflictos que ha habido en la historia, y que creo que por más hipótesis o ideas o comentarios que sean, nos estamos todos ayudando a crear, a armar ese rompecabezas que en realidad forma nuestra historia, para poder otra vez volver a recuperar esa conciencia. Y como nos habían dicho, no vuelvan a cometer el mismo error, no volvamos a crear otro nuevo karma que nos lleve otra vez al exilio, que nos lleve otra vez a los genocidios, al genocidio de la historia, de los cuerpos, sino que volvamos a recuperar el sentido de lo que realmente veníamos a hacer como humanos, y que todas las culturas que hemos estado visitando hasta el día de hoy nos la cuentan una y otra vez, ¿sí? Hemos venido aquí para crear, para ser divinidades, para hacer el aspecto femenino y masculino en uno y vivir en armonía con el medio. Y que la historia nos lo cuenta, ¿no? La mujer crea, el hombre es quien forja, pero respetar ese equilibrio es el que a lo mejor nos hace trascender esos ciclos repetidos de la historia. Sí, así que lo único que nos queda para poder comprender todo esto y seguir con este camino de Isis, o el camino de la feminidad que nos estamos proponiendo, es tanto desde el origen de ese camino de Isis como el final de ese camino de Isis, es seguir el mismo símbolo, que es el árbol de la vida, el que cuenta toda la historia y la verdad universal. Así es.